Estamos con José María Hernández, alcalde de Cuacos de Yuste, y nos gustaría que nos comentase primero cómo ha ido el verano y después qué proyectos y obras están en marcha o mejoras del pueblo en general. Cuéntanos. Bueno, pues el verano ha ido bien, con un discurrir de actividades y multitud de eventos y actuaciones, tanto culturales como deportivas, intentando hacer o gratificar a todos los vecinos, de alguna forma a todos los colectivos, tanto a niños como a mayores, como a los jóvenes. Entonces yo creo que ha sido, la prueba está que todo ha estado a reventar en todo lo que se ha hecho. Entonces, pues bien. El pero, yo creo, de todo este verano, que ya hemos finalizado el verano, aunque aún no las desgracias de los incendios. Hemos sido especialmente sufridores y afectados si no recuerdo mal, por 3 incendios forestales en poco más de un mes y medio. Entonces esos incendios pues han causado rabia, impotencia y daño a particulares, daño al monte público, que en definitiva es de todos los vecinos, y preocupación y bueno, y mucha, no sé cómo explicarlo, el no saber el objetivo de aquellos, aquellas, aquel o aquella, porque no sabemos de qué estamos hablando exactamente, que han dado origen a estos incendios. ¿Para qué? ¿Qué fin tienen estos incendios? Que lo único que sepamos, o por lo que vemos, es causar daño y poner en peligro en algunos momentos incluso viviendas habitadas por personas y por animales. Por supuesto, estaríamos hablando, gracias a Dios no ha pasado nada, y gracias sobre todo al buen trabajo de los equipos de extinción y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a la Junta de Extremadura de una manera especial por empezar desde un principio a poner medios al máximo, muchísimos medios para hacer frente a esos incendios, que al final, pues bueno, daños materiales sí, pero bueno, no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal ni grandes daños a título particular que sean de grandes dimensiones, ¿vale? Entonces eso es importante. La Junta de Extremadura también ha sacado, está pendiente de aprobación por los diputados, pero de momento ha sacado unas ayudas para la gente afectada. Creo que el Ayuntamiento de Cuaco está tramitando algunas de Sí, ellas. bueno, sacó un decreto ley que necesita la convalidación de la Asamblea de Extremadura, pero que en principio, pues bueno, pues no estamos funcionando con ese decreto ley, y en ese decreto ley, pues Cuacos quedaría fuera de zonas de afectación por los incendios, a pesar de lo ocurrido, ¿vale? Entonces, bueno, yo en conversación con el consejero de Presidencia e Interior y Diálogo Social, con Abel Bautista, pues bueno, se llegó a un acuerdo que ha sido hecho público a través de un bando móvil para todos los vecinos, en el tema de que aquellos vecinos que hayan sido afectados, sean vecinos, voy a especificar adecuadamente, de aquellos propietarios afectados por los diferentes incendios, que me manden una relación a mi correo de esos daños con sus datos personales. Y digo propietarios porque tenemos constancia de propietarios de fincas que están en el término de Cuaco, pero no son vecinos de Cuaco, no están empadronados en Cuaco, ¿vale? Esto no pasa nada, que me las remitan igual a mi correo, alcalde@cuacosdeyuste.es, cuanto antes, ¿vale? Porque lo tengo que reenviar a esas relaciones, esos datos, a esta consejería, para que nos busquen una solución a quedar fuera del decreto ley, digamos, pues que se va a buscar una solución por otras vías, ¿vale? Legales, por supuesto, siempre, pero
que por otras vías, con ayuda enfocada específicamente a esas poblaciones que hemos quedado fuera por los parámetros que marcaban y que exige ese decreto ley, pues bueno, de que se hayan quemado más de X hectáreas, que no era el caso de Cuaco. En fin, no tengo datos oficiales sobre el último incendio acaecido este pasado fin de semana, que a lo mejor con eso ya sumado sí que ya llegamos a ese mínimo de hectáreas quemadas, entre otras cuestiones que era un requisito imprescindible. Y bueno, hay que seguir adelante. La Guardia Civil y la Policía Judicial está indagando, investigando sobre las personas que pudieran estar detrás de estos incendios, porque todo hace indicar, sobre todo en uno de ellos, que ha sido intencionado al 1000%, o sea, que ha sido provocado, está claro. Y de este último, que en un principio se habló de una reactivación del incendio intermedio, digamos, 15 de agosto, luego estamos hablando del 21 de septiembre, 26 de septiembre, etc. Bueno, pues entre uno y otro se produce otro, que hablaban de una reactivación. Yo voy a hacer una reflexión en voz alta. Creo que no es una reactivación, porque hemos tenido durante toda esa semana a personal de extinción de incendios sumamente pendiente de cualquier conato, de cualquier foco, y con labores de refresco de toda la zona afectada en ese incendio intermedio, como yo digo, del 21 de septiembre. Si no recuerdo la fecha mal, creo que es el 21 de septiembre. Entonces yo creo que ha vuelto a ser intencionado, provocado casi seguro, acabando donde acabó el otro. Parece que es como una continuación del otro, que se quedó algo pendiente ahí en la mente de este criminal, ¿vale? Se quedaría algo pendiente y entonces pues lo ha materializado, provocando otro incendio más.